la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues en un nuevo episodio en Cita con la Historia, cita con todos ustedes y como no podía ser de otra manera, pues con Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Entre partido y partido del Mundial, aquí estamos. Hoy con un invitado viejo conocido en la casa, Pedro. Sí, Javier Sáenz del Castillo. El profesor Javier Sáenz del Castillo. Bueno, y con un tema también yo creo que divertido y divertido. Y no solo divertido. Y no solo divertido, porque tiene una carga de profundidad también muy serio. Es que la ironía es el humor de los inteligentes, sí. Y detrás de las ironías suele haber auténticas críticas al poder. Bueno, hoy Países Imaginarios. Javier, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Espero que aparte de conocido, viejo amigo también. Y luego así me siento cada vez que vengo a esta casa. Bueno, profesor Javier Sáenz del Castillo, Países Imaginarios. Descansando después de los exámenes. Bueno, descansando en un paréntesis entre exámenes, que la semana que viene volvemos al ataque. Bueno, vamos a ver, ¿qué estamos escuchando ahora para poner a nuestros siguientes en antecedentes del programa que les espera hoy? Estamos escuchando el himno de Libertonia, el país imaginario del que acaba siendo presidente el Groucho Marx en Sopa de Ganso. Más madera, esto es la guerra. Sí. Vamos a escucharlo, a ver qué os parece. If any man should come between a husband and his bride, we find out which one she bueno, ya de los hermanos Marx, Yo sigo viendo las películas y me sigo riendo con ellas, Y también hay que decir que no solo ellos eran grandes, sino que hay que admirar y que aprobar a los productores que les pusieron las condiciones para que pudiesen hacer estas películas. Sí, porque sí, puede ser un genio, pero si no hay nadie que te apoye, sí. Pues ahí te quedas. Y los guionistas que también son extraordinarios, Y que son además un humor mucho más inteligente de lo que la gente suele pensar, que cree que es algo, una especie del gordo y el flaco, pero en vez de... Oye, pero es que el gordo y el flaco tiene también muchísima... Yo te lo iba a decir. Tiene mucha parodia de la época. Tiene muchísima parodia. Nos parece un humor muy infantil porque no vivimos en esa época, pero en su contexto era un humor, como tú has dicho, habitualmente muy irónico, muy fino, y que a la gente enseguida le recordaba cosas, bueno, como vamos a ver con estos países, le recordaba cosas que vivían en su época. Nosotros ahora lo simplificamos porque no tenemos ese contexto. Pero me pasa un poco, salvando las distancias, por ejemplo, con los dibujos de la Pantera Rosa. El humor que tenía era muy irónico y un humor para adultos, Sí. ¿Os acordáis de la codorniz? De los buenos tiempos de la codorniz, lo mismo. Y además, como había censura en aquella época, tenían que hacer ironías, sátiras y chistes con doble sentido. Bueno, lo que más que censura, yo diría que lo que había es una lucha por mantener el buen gusto y las buenas formas, Mira lo que te digo. A veces las dos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, estáis recordando los problemas con la censura de republicana que tuvo, por ejemplo... Gracia y Justicia. Gracia y Justicia, o que tuvo Muñoz Seca con muchas de sus obras de teatro. De hecho, uno de los motivos por los que le tenían y le mataron es porque le tenían como... Es el hombre que nos hace parodias. Entonces, esto de que un tipo se atreva a hacer parodias a la izquierda, esto solo puede tener una solución, que es una fosa para cuellos. Y que tenga sentido del humor, claro. Eso. El sentido del humor debe ser un patrimonio de la izquierda, No puede haber un humorista conservador. Bueno, en ese caso, más que el sentido del humor, digamos que es el vacío del humor. El vacío, eso. Bueno, es que la izquierda, el humor que produce, pues es el jueves. Tengo yo aquí, a ver qué os parece. Bueno, y el jueves en su primera etapa era bastante más salvable que, por ejemplo, una revista que se llamaba Sal y Pimienta, que era bastante más suez y tal. El jueves es verdad que a mí Martínez del Facha me hacía mucha gracia, no te voy a engañar. Pero porque tú eres capaz de reírte de ti mismo. Eso es lo que le falta a la izquierda. La izquierda nunca jamás se puede reír de sí mismo. Es que la izquierda no saca un López el Progre. Vamos, mi padre, los 10 primeros años del jueves, teníamos todos los números, absolutamente todos. Era un acervo de igual que no fue de la codorniz, es decir, lo que le gustaba. Pero fíjate cómo ha degenerado, que hoy el equivalente al jueves es Mongolia, que es dirigido y fundado por un colaborador de asesinos, condenado, secuestrador, Gonzalo Boye, si no me equivoco. 14 años en prisión según él. Este es de la 14 años condenado. Bueno, 14 cumplió años, bastantes menos de la mitad. 14 años de condena, pero ya sabemos cómo es esto. Eso es como el Lanzas, es un complot judicial. Bueno, pasaba por ahí.
Vamos a ver, yo tengo varios países aquí que yo no había caído. Vamos al tema, sí, que es muy divertido. Que me ha pasado Pedro Fernández Barbadillo, Utopía, Gulliver, Lilliput, Ruritania, es decir, Sildavia, bueno, una serie de países que uno... Sildavia y Borduria. Y Borduria, que era de Tintín, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Entonces, cuéntanos, vamos a ponernos en situación del porqué de estos países. Malditos australianos, odio ese país, ese continente o lo que sea. ¿Es que no hacemos pruebas nucleares allí? ¿Y qué es eso? ¿Un ratón gigante o qué? Habla de un canguro. No, de un koala. O de un koala, perdón. Es que es la película de las aventuras de Ford Fairlane, que es un detective de estrellas del cine, y le cuentan que le han pagado con un koala en vez de con dinero. Y dice eso, malditos australianos. Entonces, claro, es que no puedes hacer parodias de países que existen, porque puedes tener problemas diplomáticos, o la película o el libro pueden ser prohibidos en ese país. Claro. Hay que andar también con mucho cuidado al hacer este tipo de ironías o de sátiras. Por eso es habitual inventarse países en los que se describen situaciones del propio país o ajenas, y en las que se ridiculizan o se satirizan. Sí. El primero de nuestra civilización que hace algo parecido es Tomás Moro, que luego pierde la cabeza con Enrique VIII, ese gran déspota, Con su libro Utopía, además. Efectivamente, ¿no? Que sí. Presenta una república ideal en la que se aprovecha pues para describir los vicios de los ingleses. Claro, estamos hablando aquí, aunque luego veamos la faceta humorística, no de cualquier tipo de país imaginario. Esto, por ejemplo, pues claro, esto ha existido desde siempre. Cualquier obra de ficción, pues muchas veces recurre a ello. Y de hecho, la Edad Media yo creo que es la época dorada de los países imaginados. Sí, con las novelas de caballería. Claro, y las novelas de caballería y las novelas de viajes. Sino que estamos hablando de países imaginarios que son parodias o alegorías de situaciones reales. De sí mismo, el del país en el que está viviendo. Y eso es una cosa que es... antiguamente hay muy pocos ejemplos, muchos de ellos incluso pues casi simplemente anécdotas dentro de otras obras, como puede ser la Atlántida de Platón, pero cuando ya podemos decir que el primer país que pretende ser una alegoría de una sociedad real, o una sociedad que queremos que sea real, es esta Utopía que dice Moro, que dice de Tomás Moro, y a partir de ella va multiplicándose el número de obras, y llegamos al siglo XX, donde nos encontramos ya no la alegoría, sino la parodia divertida, ácida y crítica. Oye, claro, Tomás Moro en Utopía nos hablaba de esa república ideal, pero también la ponía en contraposición de lo que él estaba viviendo, ¿no? Claro, de hecho hay una descripción geográfica de la isla de Utopía que guarda similitudes con Inglaterra. De hecho, es una isla también, es una isla que está aislada del continente, como ya sabéis lo que dicen ellos, los ingleses, que es el continente en realidad que está aislado de Inglaterra. Sí. Y hace una descripción de la isla... físicamente no es idéntica a Inglaterra, pero sí tiene muchas similitudes, como un reflejo de lo que podríamos hacer si nos dejásemos guiar por la virtud y por las buenas costumbres, y no por la envidia, la ambición, etcétera, etcétera, la vanidad. Es decir, que dejásemos de ser seres humanos. Bueno, claro, no hay que olvidar que a fin de cuentas Tomás Moro es un santo, es Santo Tomás Moro. Entonces, claro, él debía pensar que él no era tan excepcional y que la gente era como él. No, usted era una excepción. Oye, además de Utopía, que Utopía quizás de los países que vamos a tocar hoy sea el más real. El más real, porque le costó la cabeza a Tomás Moro, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el que establece un modelo que luego sigue muchísimos escritores. Sí. Además, eso... De hecho, el género se da ese nombre, ¿no? El género utópico, incluso en ciencia política se habla del utopismo. Claro, en un sentido totalmente distinto de lo que hacía Tomás Moro. Tomás Moro tenía muy claro que la utopía era un ideal que no se alcanzaría nunca, pero al que hay que intentar ir como buen cristiano, ¿no? La perfección es un ideal para seguir, no una realidad que podamos conseguir en esta vida. El utopismo ha consistido en pervertir la idea de Tomás Moro. Claro, es que el utopismo además ha tenido luego una vinculación con el marxismo. Se hablaba de ese marxismo utópico al que eran conscientes que sería el ideal y al que nunca se iba a alcanzar, pero por el camino se dejaba. Ese es un fenómeno típico a partir de la Ilustración, del racionalismo,
cuando pretende construir el paraíso aquí. Y ya sabemos la frase famosa de Karl Popper en La sociedad de sus enemigos. El problema de las utopías es que el mundo empieza a ser un infierno cuando alguien quiere construir aquí el paraíso. Claro. Y eso es precisamente lo que ya empieza a criticar el siguiente que tenemos en la lista, que es de Obratú, que es Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver. Sí. Los viajes de Gulliver es la primera crítica que hay en algunos de estos países que ahora hablaremos a esa mentalidad utópica de querer construir la sociedad perfecta. Oye, efectivamente, porque en este libro no solo nos hablan de Gulliver, sino también de Lilliput. Sí, el país de los enanos, al que llega Gulliver, que es el primer libro de una saga que luego va escribiendo Jonathan Swift, porque tuvo tanto éxito que, como le pasó un siglo más tarde a Conan Doyle, que le seguían pidiendo historias de Sherlock Holmes. Él llevaba sus novelas, esta de los dinosaurios, Viaje al mundo perdido, y novelas históricas inglesas, y los editores le decían que bueno, de acuerdo, que se la publicaban porque era él, y ya sabían que iban a hacer pero dinero, de Conan Doyle, pero que querían Sherlock Holmes. Y que hay un momento en el que él mata al personaje y lo tiene que resucitar, además para ganar dinero, y además, porque parece ser que hasta le escribían cartas insultándole, porque había matado a Conan Doyle en las cataratas, a Sherlock Holmes, perdón. Alguien diría que Holmes había matado a Conan Doyle. El doctor Moriarty, ¿no? O el profesor Moriarty. Sí, que se crea esa magnífica expresión de mi archienemigo. Pues luego lo tuvo que resucitar, no murió en las cataratas cuando cayó. Sí, yo creo, Javier, que en la universidad se tienen muchos archienemigos. Bueno, básicamente es lo que se tiene. Vale. Pero incluso el estudiante también. Cuando hay algún amigo, el amigo solo es alguien que está o en otra universidad o que no está en la universidad. Bueno, antes de meternos con Gulliver, quiero mencionar simplemente por el personaje, porque es muy conocido, pues Cyrano de Bergerac, que existió, no es es un personaje de la obra de teatro famosa y de la película de Depardieu, que escribió una historia cómica de los estados e imperios de la luna, que también hacía ahí una parodia, una sátira de ciertas costumbres que había en su época en la Francia del absolutismo. Claro, incluso por ejemplo Tommaso Campanella en el siglo XVII escribe un libro que es La ciudad del sol, que esa ciudad del sol, especie de estado perfecto para él, es un trasunto de lo que era la monarquía hispánica. Esto para que vean ahora la gente de que no siempre hemos sido despreciados. Incluso un italiano lo ponía a la monarquía española como el ejemplo de lo que era lo más parecido a una sociedad perfecta, la utopía de Tomás Moro. Bueno, pues ¿dónde vamos? Vamos a Lilliput. Vamos a Lilliput. Bien, bueno, en los viajes de Gulliver aparecen muchos países. Aparecen en total, no recuerdo, creo que son 7 países en total, a lo largo de 3 viajes. 3 o 4 viajes, según cómo se organizan. En el primer viaje, pues los 2 primeros van enganchados. En el primer viaje son a Lilliput y a Brobdingnag. Estos 2 países son 2 alegorías de Inglaterra. Cuando describe primero Lilliput, que es el país enano, el país pequeñito donde él es el gigante y todos los demás son enanos, esto es una imagen que él quiere hacer de la Inglaterra con todos sus defectos, que le convierte en un país enano, que a pesar de todo lo que es Inglaterra, pues los defectos que tiene esa sociedad es ese país enano, que claro, es una pelea de canijos, y que es lo que hace que Inglaterra no se convierta en la potencia que podría ser. Por ejemplo, es decir, empequeñece a... Claro, por ejemplo, los 2 partidos que en la corte se pelean, los de los tacones altos y los tacones bajos, son la alegoría de los Whigs y los Tories. Y cuando sale de Lilliput y va a otra isla, que es Brobdingnag, que es al revés, la isla de los gigantes, donde todo es grande, todo es desmesurado y todo es creciente, es la alegoría de cómo sería Inglaterra si consiguiéramos corregir los defectos anteriores. Es una Inglaterra grande, que es un gigante, que se convierte en una potencia que sería capaz de hacer todo, ¿no? Y ese es el primero que tiene. Y luego, en el segundo viaje, va por cuatro países absolutamente impronunciables, salvo los 2 primeros, que son la isla de la puta y Valdivarni, pero los otros es que son impronunciables. Sí, bueno, para que veas, tengo aquí el índice del libro. Siempre como hilo conductor es Gulliver. Sí, son los viajes que se va encontrando, pero claro, en el segundo tiene la puta, Valnivarbi, Glubdubdru
y Lugnan. Esos son los 4 países que después para que nadie le pudiese acusar de estar satirizando su Inglaterra. Claro, hubo problemas con la censura. Por si acaso el editor eliminó algún pasaje. Claro, entonces ya Glubdubdrib, perdón, que lo pronuncié antes yo, Glubdubdrib ya es difícilmente localizable con ese nombre. Y Lugnan, pues 3/4 de lo mismo. Bueno, de estos 4 viajes lo que importan son los 2 primeros, o sea, de estos 4 países. Porque eso es lo que tiene que ver con lo que decíamos antes de las utopías. Laputa y Balnibarbi son dos países paralelos. Balnibarbi es la tierra firme y Laputa es una isla voladora que está encima. Y aquí lo que hace es una alegoría de la Inglaterra de la época, de la Inglaterra del 18, donde está empezando la Ilustración. Entonces, la isla de Laputa es una isla gobernada por un rey rodeado de sabios y magos, que es el equivalente a lo que son los ilustrados y los filósofos, entre comillas, los filósofos de la época. Los racionalistas que están pensando en cómo hay que construir el mundo perfecto para que sea posible aquí. Y desde allí están gobernando Balnibarbi, la tierra de abajo, que cuando Gulliver baja se encuentra con que es un auténtico erial donde los campos no producen, los ganados están prácticamente desaparecidos, la gente se muere de hambre. Eso es el reino del vicio, de la hambruna y del delito, porque lo que están haciendo es aplicar al pie de la letra las recetas racionalistas que les mandan desde arriba. Con lo cual lo que han conseguido es destruir completamente la tierra. Incluso hay la primera ciudad, que es la ciudad de Lagado, tiene una academia, la Academia de Lagado, que es la parodia de las academias de los ilustrados y en concreto, sobre todo, la parodia de la Royal Society británica. Y lo que hace en todo este viaje, lo que está haciendo esos 2 países es criticar esa obsesión de los racionalistas, que va a ser el origen de la Revolución Francesa, del pensamiento ilustrado, del pensamiento revolucionario y de las ideologías, de que ustedes no son racionales, son racionalistas, que no es lo mismo. Y están construyendo una receta mágica según la cual ustedes pues pretenden que todo el mundo sea bueno por decreto y todas las cosas salgan bien porque lo dice la fórmula. Y claro, luego al final la fórmula no es así. Encima se equivocan, los nacionalistas. Claro. Cuando el autor escribe el libro sabía que sabía perfectamente que los lectores de la época identificaban rápidamente lo que nos quería decir el autor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, en gran parte sí, porque por ejemplo lo de los tacones altos y los tacones bajos era clarísima la alegoría. En el caso, por ejemplo, de la Academia de Lagado, incluso le pone la fecha de fundación, la hace coincidir con la de la Royal Society. Cuando uno visita... hace verde y con asas. Sí. Bueno, como vamos a ver luego el caso de Moldavia, que es el más divertido. Es decir, hay muchísimos, como por ejemplo los episodios que se reproducen en la Academia de Lagado, que son surrealistas, literalmente surrealistas. Muchos tienen que ver con científicos de la época o con teorías científicas de la época que eran, con perdón de la expresión, ahora no estamos en hora infantil, eran auténticas pajas mentales. Y entonces uno enseguida puede pensar, pues mira, este es de Bacon, este es de fulano. Si alguien de nosotros tiene un mínimo conocimiento de la historia de la Ilustración, pues identifica una gran parte del libro, con lo cual un contemporáneo de la época, teniendo en cuenta que la gente que leía solía ser la gente culta, reconocería pues el 99%. Eso me recuerda el programa que hicimos sobre la expedición de Magallanes y Elcano, la circunnavegación del mundo, que iban los pobres miembros de la expedición con unos mapas comprados a veces de contrabando o incluso robados de grandes geógrafos que no se habían movido de su gabinete pero que describían el mundo, y entonces se llevaban unos chascos descomunales porque no encontraban lo que aparecía en esos mapas. Claro. Pero claro, era la ciencia hecha en un gabinete sin moverse de ese gabinete, enfrentada a la realidad que te encontrabas. Sí. Oye, pero fíjate, ¿le causó también problemas al autor? Sí, bueno, Jonathan Swift, no tanto el libro en sí, es que Jonathan Swift siempre estuvo muy vinculado al poder y quiso hacer toda su carrera vinculada al poder, y en realidad es una cosa que se mezcla, ¿no? El libro es un reflejo de la política de la época en la que él participa, y el libro le genera problemas que a su vez son los problemas que tenía por su participación política. O sea, no sabes qué es antes, si el huevo o la gallina. Pero vamos, él se asocia en un primer lugar con los Tories, que recuerdan, luego con los Whigs. Cuando se producen los cambios de dinastía en Inglaterra, pues él va pasando de ser el capellán de del Lord Justicia de Irlanda, que es algo así como el adjunto al virrey, a estar en el ostracismo absoluto, ¿no? Entonces, es más, digamos, no es tanto que el libro le produjera problemas, sino que en el libro también vuelca sus problemas, que son un poco los problemas de la política de la época. Oye, después de Utopía y de los viajes de Gulliver, ¿qué más países imaginarios podemos hablar, Pedro?
Vamos a pegar un salto. Hay grandes fantasías, sobre todo a principios del siglo XIX. Ahora mismo me acuerdo del manuscrito hallado en Zaragoza de Jan Potocki, que es una novela ambientada, digamos, es un manuscrito que encuentra un oficial de las tropas napoleónicas en España y que habla pues de fantasmas, de apariciones, de espíritus, que todo eso va unido al nacimiento del romanticismo a principios del siglo XIX, como también el personaje de Frankenstein de Mary Shelley, que es una novela filosófica. O sea, la gente que la lea no espere una novela de terror, que no espere encontrar pues la escena famosa de las películas, esa que está tan bien lograda, de cuando se activa el monstruo por los rayos y empieza a gritar el científico "It's alive, it's alive", que es muy buena. Y así podemos llegar. También está, que a mí me parece una novela excelente, que es Drácula, de Bram Stoker, que merece la pena leerla. Yo se la aconsejo a nuestros oyentes, para ellos y para sus hijos y sus nietos. Pero claro, son variaciones sobre personajes o mitos o leyendas más o menos conocidos o masticados y digeridos para un público occidental. Entonces, el siguiente gran país imaginario que podemos citar es Ruritania, de Anthony Hope, que lo crea en El prisionero de Zenda, que es una novela de finales del siglo XIX, de capa y espada, muy famosa. También hubo una película con Stewart Granger haciendo de espadachín, que tuvo su éxito. Nosotros la vimos cuando las daban los sábados por la tarde en la mejor televisión de España, porque no había otra. Sesión de tarde, sí. Pero que es mucho mejor que las que hay ahora. Pues sí, desde luego. Y esto tiene tantísimo éxito, esta novela, que entre los ingleses y los sajones ha quedado la palabra o el término Ruritania para definir países imaginarios. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiábamos Derecho Internacional Público, se hablaba de países y decía, bueno, esto es como que Ruritania firma un acuerdo con Moldavia. Es verdad. Porque así no te metías en líos. Sí. Tuve un profesor de mercantil que cuando explicaba pues eso, las sociedades mercantiles y demás, solía citar la Ponderosa. Decía, esto es la Ponderosa Sociedad Limitada. ¿Y qué era la Ponderosa, Javier? La Ponderosa. ¿No te acuerdas? El rancho de Bonanza. Macho, no me preguntéis cosas de la carrera, si no me acuerdo de lo que comía. Bonanza no es de la carrera, de tu infancia. No disimules que bueno, aquí todos peinamos canas. Bueno, yo hablando de la infancia estoy hablando de otras cosas, pero bueno. Tampoco te acordarás del Virginiano, bueno, ¿no? De Bonanza, bueno, efectivamente, del rancho Bonanza, sí señor, no caía del Virginiano, aunque eso es... yo era más de la Casa de la Pradera, pues yo creo que eso era más de los 60. Sí. No hemos llegado a conocer tú y yo, que somos de la misma quinta. Claro. Lo hemos llegado a conocer, pero lo hemos conocido muy pequeñito. Conocido por nuestros padres en Bonanza. Lo hemos llegado a ver, pero muy pequeñito. Yo recuerdo haber visto, yo es un recuerdo de infancia con pero 5 o 6 fugaz. años. Yo, por ejemplo, Doctor Welby, Colombo, todos estos, porque luego hubo reposiciones, pero McLean o McLeod es el whisky, pero el Virginiano y el rancho Bonanza eran ya un poquito más. Nos cogió a nosotros con 4, 5, 6 años. Yo Mazinger, que sale en el 77 en España, le dije. Ahí ya a nosotros no nos dejaban ver estas del Virginiano o Bonanza, porque nuestros padres querían descansar de nosotros. Entonces nos mandaban a la cama. No porque fuera nada de. Claro. Oye, yo me chupé y me enganché absolutamente a Dallas y a Falcon Crest. Las vi enteras. Ya era un poquito más adulto. Además, muchas de ellas juegan a ser también, no voy a decir, obras proféticas. Yo me acuerdo de un episodio de Dallas que estaba la cría esta pequeña insoportable de los Ewing, que no me acuerdo cómo se llamaba, una que era rubia, con un pecho prominente. Efectivamente, sí, ya veo tú de lo que te fijabas. Y entonces le querían hacer como Samantha Fox, era muy parecido a Samantha Fox, bajita con... Entonces, pues los padres, el J.R. Malvado, pues quería que siguiese estudiando en el instituto, y ella no, ella quería pues darse al whisky, a la juerga, a lo que hace la madre, vamos. Y entonces, en uno de esos casos, le llama el profesor del instituto a su clase, a su despacho, para tener una charla con ella, porque está sacando muy malas notas o no
no acude a clase. Y ella, antes de entrar, se rasga un extremo de la blusa, un hombro de la blusa. Cuando está con el profesor, de pronto sale gritando que le había intentado violar. Y dice, bueno, pero sí, esto de las denuncias falsas y demás, ya era... que en ese momento decías, pero ¿cómo pues, la gente se va a creer esto? Y demás, y dices, pues mira lo que se cuenta ahora. Oye, yo sé de un profesor al que le dijeron que cuando recibiese alumnos en su despacho, sobre todo si eran chicas, que dejase la puerta abierta. Bueno, eso es consigna hoy en día en la universidad. Eso prácticamente es consigna de todo el mundo. Y de hecho yo no lo hago porque tengo la suerte de estar en un despacho compartido. Somos 6. Eso es consigna, ¿no? Dejar la puerta sí, pero cuando estamos alguno solo, sí, dejar la puerta abierta porque ya he pasado algún incidente. ¿Algún incidente de cambio de un infanto que esté con alguien? No, de que luego se inventa cualquier cosa y claro, su palabra contra la tuya, y ya sabes que en este mundo él es el que se queja, siempre tiene razón. Vale. La inversión de la carga de la prueba, uno de los grandes avances que hemos tenido en estos últimos años. En lo del despacho, yo trabajo muchos años en Torre Picasso, era muy recomendable también dejar la puerta abierta. Y ya los despachos últimos son de cristal, intentaban no hacerlos de pladur. Es decir, que para evitar malos entendidos. Sí, en el fondo todo esto nos vuelve al tema que estamos hablando. Es que al final estas alegorías no son más que denuncias de cosas reales. Sí. A veces es usando un país y otras veces es simplemente en una serie de televisión o de ficción con la realidad del día a día. Pero vamos, estos países efectivamente siguen esa línea, ¿no? Esa parodia. Por eso en muchas películas aparece eso de todo parecido con la realidad es pura coincidencia, o también aparecen los capítulos de Ley y Orden. Lo que van ustedes a ver es una invención de los guionistas, no describe a ninguna persona ni ningún acontecimiento, no sea que luego te metan una demanda. Claro. Sí, porque cuando luego ves el capítulo dices perfectamente, esto pasa como con los viajes de Gulliver, identificas perfectamente los episodios y los personajes y lo que está ocurriendo. Y dices, anda, esto es lo que salió en el periódico hace 3 meses que pasó en no sé dónde. Oye, bueno, vamos a lo nuestro, sí. Yo fuera de guión, a mí se me ocurrían también 2 países imaginarios. Una es la obra de Leslie Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Me parece fantástica, yo estuve muy enganchado a ese mundo imaginario. Y otro sería El Mago de Oz, que también es el mundo de Oz, ¿no? Y que también, aunque sean cuentos infantiles, pero tenía un trasfondo detrás y una carga muy profunda, ¿no? Ese tipo de países no son alegorías de países reales como los que hemos dicho hasta ahora, son un poco como los últimos que no hemos comentado de Gulliver, ¿no? Que son países donde lo que quieres es hacer alegoría de algunos aspectos de la condición humana. En el caso de los 2 que acabas de decir, pues perfectamente, ¿no? De hecho, El Mago de Oz es como siempre se ha dicho, ¿no? Es la narración de lo que es el recorrido el camino de la vida, ¿no? Ese camino de baldosas amarillas, pues es un poco lo de qué haces tú en esta vida y a dónde aspiras a llegar y qué es lo que pretendes y con quién te rodeas, que son un poco los personajes de el león, el hombre de hojalata, etcétera, las virtudes que encuentras y que no en cada uno, etcétera. Entonces, como Narnia, sí, efectivamente, Narnia también. Oye, claro, y la comarca, sí. Y eso también lo utiliza, por ejemplo, en los últimos 3 países que visita Gulliver, lo hace también Jonathan Swift. Los países impronunciables que decía antes, el Lugnag, el país de los Huims, que es el de los caballos y tal, que es que, por cierto, donde nos viene ahora el nombre de esta empresa de correo electrónico, Yahoo. Es una palabra que se inventa, Yahoo es una palabra que se inventa Jonathan Swift en los viajes de Gulliver. En esos 3 últimos países lo que está haciendo es reflejar no un lugar físico, sino aspectos de la condición humana que le interesa tratar y discutir. Y es un poco lo que hacen estos que dices tú y otras muchas obras. A ver, más países que teníamos aquí en el guión, antes de irnos a publicidad, uno más. Bueno, hay uno más o 2, a ver. Sí, hay uno que no le hemos comentado ahí, pero cuando está hablando Pedro de Ruritaria estaba recordando que es Icaria, y que va un poco en la línea de lo que criticaba Swift. Icaria es un país que se inventa un francés que es Émile Cabet. Cabet es uno de estos utópicos del 19, de estos herederos del racionalismo utópico y del socialismo utópico de la Ilustración y posterior a la Revolución Francesa, pues toda esa mentalidad utopista que nos lleva pues a esos personajes que sabéis que yo os tengo tanto cariño, ¿no? Voltaire, Rousseau, Kant, demás impresentables que han dado lugar al mundo moderno.
y escribe ese libro, Viaje a Icaria, donde esa Icaria es el paraíso perfecto de lo que es la sociedad racionalista, moderna, progresista, laica, científica, etcétera, etcétera, hasta el punto de que se creó una sociedad, la sociedad icariana, que compraron una serie de tierras en Estados Unidos en la época de la expansión hacia el oeste, y se organizó una campaña en toda Europa de icarianos, se les daba ese nombre, que se fueron a vivir allí, se crearon una serie de colonias icarianas. Ayer en Estados Unidos se llamaban los cabetianos, en Europa le llamaban los icarianos, vale, por ese, que pretendían construir esa sociedad icariana como el modelo que había hecho su líder, su maestro, y que en la práctica fue un desastre. O sea, acabó como Valdivarri, acabó más o menos como la puta Valdivarri en los viajes de Gulliver. Eso acabó siendo un desastre y sin funcionar. Hay que subrayar que todos los utópicos, cuando se llevan a la realidad sus invenciones, son un fracaso absoluto, tal vez porque van contra el ser humano. Lo mismo le pasó, tú como americanista nos lo puedes explicar, a Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, sí, es que el caso de las casas prefiero casi ni comentarlo, porque tendríamos que dedicar un programa entero para él. Pero vamos, yo ahí siempre digo la crítica que hizo Motolinía, que sí se preocupa de verdad por los indígenas, diciendo en la carta que le escribe a Carlos V, diciendo: no entiendo cómo usted le hace caso a este hombre tan pesado y que no ha hecho todo lo que decía que quería hacer. Cuando lo ha puesto en práctica en estas tierras ha salido al revés. Oye, más países. Yo creo que tenemos que dedicar un apartado a un gran creador de países imaginarios, porque además se tomó un gran trabajo en hacerlos, que es Hergé, el de Tintín. Pues si te parece, antes de hablar de Hergé, el de Tintín, que sabemos que muchos de nuestros oyentes son auténticos forofos de Hergé, nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato. Razón Española. Revista de pensamiento disidente desde hace 35 años. Fundada en 1983 por Gonzalo Fernández de la Mora. Análisis y opiniones políticamente incorrectos. Sobre la izquierda, la memoria histórica, el islamismo, el invierno demográfico, la ideología de género, el populismo. 6 números al año por 60 euros. Solicite un ejemplar de cortesía y suscríbase. Llame al teléfono 91-457-1875 o escriba al correo fundacionbalmes@yahoo.es. Un reloj muy exclusivo y un sentimiento muy compartido. Homenaje a los GRS de la Guardia Civil. Siente el orgullo de lucirlo. Solo en... ¿Y esa cara tan seria? Sonríe, que es tu cumpleaños. Mira qué bonito, vamos a hacernos una foto. Pero sonríe un poco, anda. Centro Dental Lastra Astorga. Más de 25 años de experiencia en implantología. Tenemos todo para devolverte la sonrisa. Ortodoncia, implantología, estética dental, especialistas en prótesis fijas y removibles. Centro Dental Lastra Astorga. Ven a conocernos a la calle Fernández de los Ríos 86, primero C. O llámanos al teléfono 91 543 6643. 91 543 6643. Te devolveremos tu sonrisa. Solmanía es bronceado responsable. Solmanía. Ponte guapa y dale color a tu cara y a tu cuerpo. Ya sabes que con un poquito de color estás mucho más guapa. Nosotros los hombres también. Solmanía. También cavitación, depilación y estética. Solmanía es bronceado responsable. En Madrid, Avenida Ciudad de Barcelona 150, 91 502 0099. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Sildavia y Gordulla.
No hay falsa pasión. Y Gemer. Otro que hay nombrado. Bueno, acabamos de escuchar Sildavia del grupo La Unión, una canción de los años 80. Sí. Como mencionábamos. Esta se llama de nuestra época, que es Virginiano y Bonanza, ¿no? Bueno, esta de cuando podíamos recordar las cosas. Ahí. Bueno, estos dos países los inventa Hergé para ambientar las aventuras de Tintín. Tintín es el único país, vamos a ver, o sea, Tintín es un personaje que crea Hergé, curiosamente, para hacer un viaje a la Unión Soviética e informar a sus lectores, los lectores de un periódico belga, sobre lo que era el bolchevismo. Se ha vuelto a reeditar. Se ha vuelto hace unos años, no me acuerdo cuánto. Tintín en el país de los soviets. Tintín en el país de los soviets, que es un libro que merece la pena, más que nada, pues para que la gente vea en imágenes lo que era la URSS. Porque, como aquí ya hemos hablado varias veces, se sabía perfectamente en los años 20 las animaladas que estaban cometiendo los bolcheviques. Lo que pasa es que interesaba taparlas al Estado. Siempre se dijo, yo conocí mucho en vida al general León Degrelle, que Tintín era muy amigos, León Degrelle y Hergé, y que León Degrelle, al que, insisto, yo conocí muchísimo antes de que falleciera, León Degrelle era un viajero impenitente, ¿no? Y que basaba gran parte de sus primeras obras de Hergé en los viajes que había hecho o en el espíritu aventurero que tenía León Degrelle, más que en los viajes, ¿no? Bueno, de hecho él estuvo cercano al rexismo, que luego le cuesta estar en un campo de concentración hasta después. Luego tuvo problemas porque siguió publicando las aventuras de Tintín durante la ocupación alemana. Aunque él había roto ideológicamente con el totalitarismo, no con la imagen de una derecha. Claro, es que el rexismo también es muy peculiar, porque el rexismo abarcaba muchas cosas. Claro, son muchas cosas, y luego también hay una cosa que habría que diferenciar, que es muy difícil y por supuesto y políticamente incorrecto. Yo creo que estamos rozando ya la memoria histórica. O sea, hay que tener cuidado. Lo digo porque si nuestros oyentes oyen ruido, será que nos están deteniendo en este momento. Lo digo porque también hay que diferenciar, y esto sí que es muy difícil, el rexismo de Degrelle. Claro. Es decir, una cosa es el rexismo y lo que Degrelle monta y lo que Degrelle defiende, y luego es su peripecia personal, donde él siente una atracción por Hitler que le lleva a abrazarse, todo no abandonarlo, pero abrazarse a un señor que en el fondo no es lo que él defiende, pero que es natural, claro, que arrastra consigo al partido, y claro, ahí es donde Hergé y otros, pues claro, rompen. Yo tengo una cinta que no y esto está en estos países, esto lo vemos en estos países. Vamos a ver ahora los símbolos y los nombres, y vamos a ver cómo Hergé ya a mediados de los años 30, antes de la Guerra Mundial, ya está rompiendo y denunciándolo. Estos dos países que se inventa Hergé, ¿qué nos muestran, Javier? Mira, Borduria, que algunos dicen que es una alegoría de la Bulgaria de la época, no sé muy bien. Borduria es el paradigma de lo que es la tiranía totalitaria de la época. Una dictadura. Sí, de hecho la bandera es una bandera roja con unos bigotes, que son los bigotes de Stalin, los bigotes de plexiglas. Todos los que hemos leído Tintín nos recordamos aquella expresión de por los bigotes de plexiglas. Sí. Bueno, es clarísimamente una alegoría de Stalin. Incluso en algunas de las viñetas en otras obras posteriores, por ejemplo en el Asunto Tornasol, recuerdo la viñeta de una plaza con una estatua de plexiglas que uno lo ve y dice, madre mía, es que prácticamente ha cogido una foto del periódico y la ha calcado sobre ella directamente, ¿no? Pero no es solo esa imagen del totalitarismo comunista, sino lo que es toda forma de totalitarismo. Uno de los malos de esta primera obra en la que aparecen, que es el Centro de Autocar, es el coronel Musler, el que es el agente secreto de Borduria para desestabilizar Sildavia, y el nombre de Musler está compuesto por la primera sílaba de Mussolini y la última de Hitler. Y bueno, es un poco esa ambientación de lo que era esa pelea de los años 30. Claro, el libro está escrito, me parece que quiero recordar que es el año 36 o 37. No, el Cetro de Ottokar, que es donde aparecen por primera vez Sildavia y Borduria, empezó a publicarse a mediados del 38 y acabó a finales, a mediados del 39, es decir, cuando ya Alemania se había anexionado Austria. Claro, y estábamos con la crisis de Checoslovaquia, se ha producido el golpe de Estado en Rumanía,
De hecho, Sildavia... No nos olvidemos la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, y de hecho el nombre de Sildavia sí que está construido con dos nombres de territorios de la zona. Es Sil de Transilvania, y Davia de Moldavia. Y de ahí sacó el nombre de Sildavia. Y bueno, tú me comentabas el otro día que Ottokar, el rey, Muscar XII, es la imagen del rey es del retrato de un personaje de la época. Hombre, algunos dicen que se parece a Alfonso XIII, sobre todo hay un dibujo que aparece este monarca vestido de húsar y recuerda mucho al cuadro de Alfonso XIII pintado por Sorolla, con uniforme de húsar. Y otros dicen que se inspiró Hergé en la monarquía de opereta que había en Albania con Zogu I, que también tenía bigote. Bueno, es muy gracioso porque la ideología, él está viendo, esto también nos lleva un poco, o sea, Hergé era un tío muy inteligente y un tío muy culto, y el problema del mundo moderno es el de las ideologías como forma de pensar, no una ideología concreta, la ideología como esquema de pensamiento. Y entonces él ridiculiza aquí la ideología en sí, entonces inventa la ideología de Borduria con los bigotes de Plexiglas, que es el bigotismo. Lo llama el bigotismo. El bigotismo. Entonces, todo por el bigotismo, nada sin el bigotismo. El bigotismo va a construir el paraíso bigótico que va a conseguir la liberación de todos los pueblos y bueno, pues eso, un socialismo racionalista, pues como es al final todo tipo de ideología. Pero él lo que hace aquí es o una crítica o por lo menos describir la época, ¿no? La época, claro, describe la época, lógicamente, pero hace un relato de buenos y malos. Él claramente está con unos, esa Sildavia, con esa monarquía que curiosamente no es un arquetipo de lo que serían las repúblicas democráticas del periodo entre guerras, sino que es una de esas monarquías herederas de lo que sería la tradición del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, y las nuevas ideologías supuestamente científicas, que es lo que representa Borduria, lo que representa el comunismo, con esos agentes que es en realidad pues lo que es el nazismo, ¿no? También no los tuvo él, los tuvo luego sus libros, sobre todo el de Viaje al Congo, el que se desarrolla ahí, porque se le acusaba de racista, no sé si se acuerdan. De racista y de paternalista, de sentar a unos negros en el Congo belga que pues analfabetos, de comportamiento infantil, y que tenían casi que estar agradecidos a que los blancos les educaban y demás. Sí, pero hubo eso que también rectificado en ediciones posteriores. Eso es, en las ediciones posteriores, sí. ¿no? Porque que eso en realidad no es que pues esto ha sido una cosa de las ayer de lo políticamente correcto a posteriori. Ayer le han hecho dos críticas brutales, una que ha sido ese, ¿no? Ese, como dicen ahora, eurocentrismo despectivo hacia los países. Bueno, mire, él está escribiendo en una época, de hecho, Tintín en el Congo, no recuerdo bien si es la segunda o la tercera de las obras, creo que es la segunda, que debe ser el año 30 o 31, porque el Tintín en el País de los Soviets es del 29. Sí. Y esta es del 30 al 31. Evidentemente yo no había estado en el Congo, pero es un poco el retrato del Congo que se vivía en Bélgica. Pero luego esa no va a ser su actitud, claro, porque inmediatamente Hergé, cuando termina de madurar, viaja y conoce a gente que viaja, por ejemplo, de Grecia, que comentas tú y otros, y entra en contacto en la universidad con extranjeros. Él empieza a tener otro retrato completamente distinto a los otros, y eso se ve inmediatamente, por ejemplo, en El Loto Azul, que es una también de las primeras, donde el reflejo que tiene de los chinos es completamente distinto, y el niño chino con el que él entra en contacto, y que es una de las personas que tiene sentido común, es un trasunto de un chino que la había conocido en Bélgica. En Bélgica, sí, y que luego fue amigo suyo además hasta el final de sus días. Sí. Es que Tintín en el Congo es del año 31. Y el Loto Azul ya está ambientado en la invasión de China por parte de los japoneses. Que debe ser del año 34-35, no hay mucha diferencia, son 3 o 4 años entre uno y otro. Y los japoneses, en cambio, aparecen descritos, bueno, pues tal como se comportaron en China, que fueron unas auténticas bestias. Sí. Incluso hubo un caso no sé si en Shanghái o en Nankín, que 2 oficiales japoneses hicieron un concurso a ver quién era capaz de cortar más cabezas de chinos con el sable que tenían ellos. Entonces, y el sitio de Nankín pues fue espantoso. Murieron cientos de miles de personas. Sí, Tintín ha sido un reflejo. De hecho, yo tengo que decir que una de las cosas que a mí me llevó a la historia fue leer Tintín cuando tenía yo 10 años. Porque Juan Eugenio Dors, un escritor que tiene un libro muy bueno,
se titula Tintín, el G y los demás, que es un análisis de la obra de Tintín y luego de todos los distintos álbumes de Tintín, donde te va contando las claves de cada uno. Como dice él, en Hergé, cuando pinta un coche, no pinta un coche. No. Pinta un Citroën modelo X de 3 velocidades del año 1932. Eso es. Y todos los episodios están reflejados en la realidad. Aunque luego las editoriales, como acabamos de comentar, en el caso de Tintín, el país de los soviets, durante 50 años no se reeditó. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Qué casualidad. En el caso de Tintín en el Congo le hacen cambiar algunas alusiones. Y luego hay otro caso que es otro país imaginario para sustituir al país real que él pone, que es Tintín en el país del oro negro, que es el tercer país que teníamos en la lista de Tintín, o sea, Borduria, Yugoslavia y Gemed. ¿Y Gemed es un país árabe? Gemed es un país árabe para sustituir a una cosa muy mal vista, también muy políticamente incorrecta. Él escribe en el país del oro, Tintín en el país del oro negro. Y en la edición original está ambientado en la Palestina ocupada por los ingleses. Y de hecho en los dibujos originales pues se ven ahí los soldados ingleses y tal, y la bandera inglesa, y es el periodo de la inmediatamente al acabar no es al acabar la guerra mundial, es anterior. Me parece que está escrita el año 38, 39 por ahí. Y entonces Tintín, cuando llega, le confunden con un judío. Cuando llega a Palestina, que es donde llega en la primera edición, cuando él llega a Palestina, al mandato británico en Palestina, es confundido con un tal Salomón Goldstein, que es un agente un terrorista del Irgun, de una de las bandas, además un grupo terrorista en concreto. Era una de las dos grandes organizaciones clandestinas, que eran el Haganá y el Irgun. Cada uno tenía su grupo armado. El Haganá tenía el Palmaj, que va a ser el origen de lo que es el Estado de Israel, y el Irgun tenía la banda Esther, que era una banda de Menachem Begin, que lo que hacían era volar cafeterías, volar el Hotel Rey David, pero vamos, terrorismo puro y duro. Sí. Y a él le confunden con un sujeto de estos. Entonces él aparece ahí nombrado terroristas judíos del Irgun, se ven los enfrentamientos entre terroristas árabes y terroristas judíos. Y el editor inglés es un tal Metuen, el apellido con H, el apellido es claramente hebreo, y entonces el escritor inglés en los años 60, a finales de los 60, principios de los 70, consigue convencer a Casterman, la editorial, de que, bueno, como estos son cosas que ya han pasado hace mucho tiempo, la gente de ahora no conoce aquello, ya Israel es un país que tiene 20 años de antigüedad, ¿por qué no lo cambiamos? Y quitamos esto de que había unos tíos como el Irgun que eran terroristas y que a Tintín le confunden con un terrorista judío. Y entonces en la siguiente edición cambia y entonces ya desaparecen los ingleses, y es que él viaja a un país que es el país de Gemed. Y ya no hay soldados. Y de hecho desaparece una página entera del libro. O sea, no son los que cambie y es que borra los cascos de los soldados ingleses, sino que hay una página entera que desaparece. Que nuestros oyentes sepan que ese libro de Tintín de Gemer es Palestina. Sí, efectivamente. Hay otro caso de censura que se da en el Cangrejo de las pinzas de oro. Entonces, en una misma viñeta, Hergé había dibujado a un capitán de barco blanco hablando con un marinero negro. En Estados Unidos, en esos años que había segregación, se lo hicieron cambiar. Oye, vamos a... Es que vamos, para explicarlo, situarnos en ambiente, es que eso se ve, por ejemplo, en esa película que te gusta tanto, Javier, de Toda. Sí. Hay en la Armada de Estados Unidos hay negros en los buques, pero hay negros bajo cubierta. O sea, pues en la cocina, en las calderas, limpiando, sirviendo, cocinando. No había en la dotación de cubierta. Sí. Oye, vamos acabando. Nos quedan todavía unos minutos. Julio Verne, de memoria se me ocurre La Isla Misteriosa, por ejemplo, ¿no? Que eso se supone que es otro país inventado. Pero ¿cuál más destacamos, Pedro? Yo creo que hay que hablar de Moldavia. Además es una broma genial. Sí, Moldavia ya hablamos una vez aquí. Y de hecho Moldavia, mira, más Tintín nos da pie, porque en el Loto Azul aparece el cónsul de Moldavia. Tuvo tanto impacto lo de Moldavia en su época que hasta Tintín lo recogió y metió un personaje a propósito en uno de sus álbumes. Bueno, es que hay gente que puede pensar que algunos de los países de los que estamos hablando existe, ¿eh? Sí. Bueno, es que lo de Moldavia... algunos existen porque estás... Bueno, es que en el caso de Moldavia se lo creyeron que es que esto fue una campaña promovida por un periodista francés que consiguió el apoyo de los diputados socialistas del Partido Socialista francés y de otros partidos de la izquierda, y esto llegó incluso a estar en el orden del día. Al final alguno tuvo un ataque de cordura y lo evitó. Llegó a estar en el orden del día de los debates de la Asamblea Nacional Francesa. O sea, que es que se lo creyeron.
Cuando además esto pasa como lo de Gulliver. Es un tipo que no lo camufló, hizo todo, dio todas las pistas posibles para que se viera que era mentira. Oye, Javier, Moldavia. Y luego bueno, era una sátira de... eso es lo que vamos a ver, el periodista estaba vinculado a Acción Francesa, el periódico pues conservador, monárquico, católico de Charles Morlot, y que quiso poner en ridículo a unos diputados socialistas de izquierdas para ver si eran capaces de apoyar a un país del que se les pedía ayuda para luchar contra la opresión de la Iglesia católica. De la Iglesia católica. Era un país con unas minorías oprimidas por el clericalismo. Perdón, era una mayoría popular oprimida por una minoría católica. Y entonces, claro, aprovechar ese antilaicismo que tenían los socialistas, escribió una carta a los diputados con erratas, con un mal francés para que pareciera que era un extranjero que le decía, en nombre de un comité de solidaridad con el pueblo de Moldavia. Dicen, bueno, ¿conocerá usted la situación de nuestro pueblo y tal? Bueno, pues la mandó como a 70 diputados y en la primera tanda le contestaron 6. A la semana siguiente volvió a mandar la carta cuando ya tenía el apoyo de estos primeros 4, no recuerdo ahora mismo si eran 4 o 6, era un número impar. Y entonces ya, claro, viendo que además había otros políticos que habían firmado, hubo un montón que dijo, entonces ya pasó, en la segunda carta se le sumaron los 15 más y mandó una tercera en la que ya se sumaron todo. Al final eran como unos 40 diputados los que firmaron el manifiesto de apoyo a Moldavia, que lo iban a llevar, iban a ir al acto, pero además fíjate si daba el hombre pistas, que lo firmaba con bastaba con haber ido a un atlas para ver que Moldavia no existía, pero lo firmaba con 2 nombres, que era Linexi Stantov, escrito todo junto es Linexi Stantov, que en francés es Linexistant, el inexistente. Y el otro era Lamidaev, escrito Lamidaev es Lami de AF, o sea, los amigos en francés, los amigos de Acción Francesa. Y luego todo era, hubo uno que le pidió que no conocía a Moldavia y que le escribiera, entonces le escribió entonces le escribió un resumen en 4 folios de la historia de Moldavia, donde daba todos los datos posibles para que por fin, si tenías alguna duda, dijeras, alguien que tuviera un mínimo conocimiento decía, esto es mentira. Oye, vamos acabando ya, no tenemos tiempo para más. Sí que me gustaría, Javier, ¿has leído ya el libro de Pedro Fernández Barbadillo, Eternamente Franco? Le tengo, ahora que acabo las clases, le tengo en cartera, eso de las obras que tengo, pero he leído varios tweets, está siendo comentado en Twitter. A mí me gusta el punto de vista que le está dando Pedro al libro. Pedro, felicidades. Pues muchas gracias, y en ello estamos. Bueno, y además cuentas cosas poco conocidas, no es el típico libro sobre el franquismo, por ejemplo, cosas que casi nadie ha tocado, los médicos en Vietnam, por ejemplo, los médicos españoles en Vietnam. Yo tengo un programa aquí en 40 años de los médicos de Vietnam, con Miguel Ángel, además un experto en esta materia, os lo diré. Está Los médicos en Vietnam, que es un editorial Actas, también lo ha tocado, y lo tenemos aquí en 40 años. La presencia española en Vietnam. Yo de lo que más orgulloso estoy es del capítulo dedicado a los judíos, como España ayudó a judíos no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino también en los años posteriores, ya en la paz mundial. Bueno, cuentas en la guerra de los 6 días, por ejemplo. Efectivamente. Y lo mal que por eso, cuando dice Franco no reconoce, o la España de Franco no reconoce a Israel, por el mal pago que Israel le da a no solo es eso, Javier, es también el realismo de las relaciones internacionales. O sea, el franquismo queda aislado, en parte con el voto favorable de Israel a las sanciones contra España, y entonces el régimen tiene que construir unas alianzas que son países hispanoamericanos y países árabes independientes. Entonces, claro, cuando ya España es admitida en la ONU del año 55 y el Consejo de Ministros del Partido Laborista, los que tú mencionabas antes, dice que de acuerdo, establezcamos relaciones diplomáticas con España en el año 56, se contesta desde Madrid, pues mire, lo siento, llegan tarde. Claro, nuestras alianzas con la tradicional amistad hispano-árabe ya está hecha y no podemos romperla. Profesor Javier Sánchez, ha sido un placer como siempre haberte tenido aquí, y estamos emplazados para la segunda parte de esto. Nos han quedado algunos países y una segunda parte de Falacia de la Historia que nos lo reclaman los oyentes. Pedro Fernández Barbadillo, nos vemos la próxima semana aquí en Radio Ya. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos aquí en Radio Ya, en Cita con la Historia.